al podcast Más Vale Prevenir. Estamos acá con Guido, con un invitado que ya les vamos a contar, para seguir con nuestra apuesta, que es compartir, inspirar y aprender ya en materias de seguridad. Estamos con Guido Pidaitini, socio y gerente general de Flip, empresa especialista en innovación del aprendizaje en diversas herramientas en el ámbito de seguridad laboral, que está presente en Chile, en Perú y en otros países. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, pues estamos muy contentos en este capítulo de hoy. Estamos muy contentos efectivamente en este capítulo. También quiero presentar a Carla, socia fundadora y directora ejecutiva de Preven Conciencia, consultora especialista en seguridad, salud y bienestar, con presencia también en varios países. Y hoy día tenemos una temática muy interesante, ¿no? Sí, porque estamos en el mes de la seguridad vial, además, así que tenemos un invitado con un referente además a nivel nacional y, por no decirlo, internacional. Hoy día, bueno, entremos en materia. Vamos a hablar de seguridad vial. ¿Tú tenías ahí algunas cifras que nos ibas a compartir? Vamos a darle contexto a esto. El panorama de seguridad vial en Chile es desafiante. En la población infantil, principalmente, entre 1 y 14 años, representa la primera causa, además, de muerte. Y en los jóvenes de 18 a 29 años representa el 29% de los conductores fallecidos. Y en Chile diariamente mueren entre 4 y 5 personas en la vía pública. Entonces son datos que finalmente son bien duros, los dejamos de ver, los empezamos a normalizar y por lo tanto también queremos, dentro del ámbito de la seguridad laboral, hablar ahora de seguridad vial y indagar en estas materias hoy día. Exactamente, un número, imagínate, 4 o 5 personas al día son 1.200 personas al año aproximadamente, 1.200 vidas, familias. Es un problema local en Chile y es un problema mundial también, Sí. en el cual ambos hemos tenido la suerte de trabajar. Y ahora sí quiero, para entrar en materia, introducir a nuestro invitado, a quien le agradecemos estar hoy día con nosotros. Nuestro invitado es Alberto Escobar. Alberto es antropólogo. Tiene una vasta trayectoria en temáticas asociadas a seguridad vial. Trabajó por muchos años en el Automóvil Club de Chile y también en la empresa alemana Volkswagen. También vivió, de hecho, en Alemania, trabajando para dicha compañía. Actualmente, hace poco, ha asumido como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito, CONACET, como es más conocida. También sabemos que es tenista, por ahí nos enteramos, y que entiendo le gustaban los perros salchichas, si no me equivoco. Wow. Ese es un dato sorpresa que teníamos, Sí. Alberto. Así que, Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Oye, muchas gracias por la invitación, gracias por la acogida y por la simpatía de conocer que soy un tenista frustrado de alguna manera y que adoro los perros salchicha. Adoro todos los animales, pero los perros salchicha en particular sí. Tengo 4 en mi casa. Son, mis hijos dicen que los quiero a las perras más que a ellos. Yo no lo he tratado de contradecir porque yo capaz que tengamos un problema familiar. Y efectivamente yo, gracias al tenis, me fui becado a Estados Unidos en varias ocasiones, habiendo sido de talla menor, como diría alguien, pero estuve en los equipos de la Universidad de Notre Dame primero y después fui a Georgetown ya en el posgrado. Así que sí, me gusta el tenis. Compartimos la pasión por el tenis. Sí. Yo no jugué al nivel que tú has No, jugado, sí, pero, a nivel local. Exactamente, pero al menos sí comparto la pasión por ese deporte, muy entretenido. Que enseña tanto además, ¿no? Así es, yo cuando me tocaba dirigir equipos, sobre todo cuando tenía gente más joven, los llevaba a jugar tenis. Porque en general uno tiende, como ser humano, a echarle la culpa al resto, ¿no es cierto?, de tus equivocaciones. Entonces yo le decía, mira, vamos a jugar tenis y todas las pelotas que queden en el lado tuyo son tus problemas. Fueron responsabilidad tuya, no mía. Y ahí hacíamos un poco de terapia con la gente. Sí, no, sí, es un gran deporte para practicar persistencia, tolerancia a la Así frustración, ¿no? En fin. Pero ahora entremos en materia, pero un poco ligado con lo que estamos hablando. La primera parte te queremos invitar a un poco conocer tu trayectoria. Sabemos que tu trayectoria es larga y queremos partir preguntando por cómo un antropólogo ¿cierto? Llega a convertirse en uno de los mayores expertos en seguridad vial en el país. A ver, tuve la suerte de alguna manera entrar a trabajar en una compañía automotriz. Partí en Chile, en Volkswagen, pareciera que lo hice bien y logré escalar a otras posiciones fuera. Estuve en Brasil, en Volkswagen de Brasil, estuve después en Volkswagen de México
y terminé mi carrera en el mundo automotor en Alemania, primero en Wolfsburg, donde está la ciudad de Volkswagen, y después en Ingolstadt, donde se fabrican los Audis. Ahí como que terminé mi carrera. Y la verdad es que lo mío era investigación de mercado, definición de perfiles de consumidor y un poco estudiar qué hace una persona que lo hace comprar un vehículo, porque probablemente muchos de los que nos están viendo deben pensar que un vehículo, un auto particularmente, es algo que uno lo piensa mucho para comprárselo. Y la verdad es que es una venta impulsiva. Uno no se lo compra inmediato porque no tiene la plata en ese momento, pero si tú tuvieras recursos ilimitados, tú pasas por una tienda o ves un auto en la calle y tú te lo irías a comprar inmediatamente porque están diseñados para que produzcan lo que se llama el sex appeal. Es un atractivo que es un atractivo humano. Tú te enamoras de las formas de los autos, de las luces. Los autos tienen una serie de elementos antropométricos. Tienen ojos, tienen boca y hasta el día de hoy se fabrican así. Y cuando un auto no tiene faros o no tiene la máscara que simularía una boca con dientes, nos parece un auto extraño, como que no nos está saludando. Y desde el punto de vista antropológico, los seres humanos tenemos una curiosidad, bueno, tenemos varias, pero una de las cosas más curiosas que tenemos los humanos es que nosotros podemos ver en objetos de la naturaleza caras o facetas humanas, en las nubes, en las montañas, en un árbol, en unas plantas, en un jardín. Oye, mira, ahí se parece la cara de no sé quién, la cara de Cristo, la cara de no sé quién. Entonces, tenemos esa capacidad de humanizar todo lo que vemos. Entonces, el mundo para mí era una combinación perfecta entre algo que tenía que ver con la modernidad, que eran los vehículos, pero que también que tenía que ver con cómo nos comportamos los humanos. Y dentro del esquema en el que a mí me tocó trabajar, particularmente en Alemania, donde era un gran desarrollo, me interesó mucho lo que era la seguridad vehicular. Yo te diría que mi principal especialidad es la seguridad vehicular, cómo son construidos los autos para ser más seguros. Y evidentemente uno tiene que ir estudiando, aprendiendo y conociendo. Y yo te diría que hay gente que dice que es suerte. Para mi gusto, la suerte es cuando se junta el talento con la oportunidad. Yo creo que yo tenía algo de talento y tuve muchas oportunidades y las supe aprovechar. Y me convertí con el tiempo. Bueno, después tuve una beca en Inglaterra en seguridad vial, el trabajar en Alemania también, en Estados Unidos también me tocó ver el tema de la seguridad vehicular. Yo he vivido la mitad de mi vida tal vez fuera de Chile, en distintos lugares y en distintas épocas de mi vida. El colegio de niños en Estados Unidos, después el posgrado en Estados Unidos. Viví en Rusia, viví en Indonesia, en Malasia, siempre trabajando con consumidores, tratando de que la gente... Era imposible que no fuera entonces un sociólogo. Entonces, ahí me fui acomodando en un mundo donde son fundamentalmente ingenieros, fundamentalmente abogados. Y durante muchos estamos años... además como predeterminados por ciertos cargos, además, y creando una diversidad. Hay como una rigidez también ahí, ¿eh? Pero tú sabes que es mundial. Durante varios años, antes de, yo diría, la pandemia, el Banco Mundial y el BID también me llevaron a varias conferencias como una rareza, como alguien de las ciencias sociales trabajando en seguridad vial. Claro. Cuando en general eran ingenieros. Claro. Sí. Yo me acuerdo que en una conferencia en Suecia estábamos una sueca y yo, y el resto eran todos ingenieros. Entonces era como una mirada distinta y que al final terminó un poco dándonos la razón, porque los humanos somos seres emocionales y el manejar y el conducir es un comportamiento. Entonces, por ahí yo creo que cuadró. ¿Y recuerdas algún evento o alguna situación específica, más allá de este contexto, ¿cierto?, de la industria automotriz alemana, que te haya marcado para ya dedicar prácticamente toda tu carrera, si no me equivoco, posterior a la parte de investigación de mercado, a seguridad vehicular? Sí, mira, hay varios eventos que a uno lo marcan. Uno fue la muerte de un compañero atropellado en un país con una tremenda cultura de seguridad vial como es los Estados Unidos. Venía en bicicleta, un borracho se pasó un alto, lo atropelló y lo mató. Y ahí yo estaba haciendo el posgrado y dije, hay que orientar la política pública. Yo tenía una especialidad en política pública. Dije, hay que orientar la política pública a salvar vidas. Creo que en el fondo
yo crecí viendo héroes de la televisión, superhéroes. Entonces yo dije, alguien tiene que ser un champion en esto. Y ahí decidí que todo lo que yo iba a tratar de estudiar o incorporar como información iba a estar basado en poder salvar vidas de una manera, por decirlo, científica, con un accionar y con una permanente, yo te diría, con una especie de evangelización. Es decir, donde tú pudieras tocar a alguien, debías hablar de seguridad vial, porque está demasiado inmersa en nosotros. De alguna manera, en el mundo de los automóviles, cuando mi trabajo era para vender más automóviles, Claro. Cuando hay choques muy llamativos, en general se bajan los avisos de prensa. En ese tiempo se hacía aviso de prensa. Se bajan para no generar un contracondicionamiento. ¿Te fijas? En el mundo automotriz no se habla nunca de la siniestralidad vial. En América Latina menos aún. Nunca hablas de las malas noticias. Entonces yo definí que, si bien es cierto, era una mala noticia, pero era una realidad. Tú hiciste un resumen de las cifras iniciales de Chile. Es un escándalo tener 5 chilenos muertos cada día. O sea, hoy día, a las 12 de la noche, van a haber 5 chilenos menos. Son familias destruidas, etc. Entonces dije, ya pues, aquí está. Yo soy hijo de una madre misionera. Mi madre fue misionera. Sí. Y probablemente yo ahí aprendí muchas cosas de entregarse al prójimo. Yo soy muy distinto a ella, sí, pero en definitiva era una manera de contribuir a la sociedad, de sentirte más realizado. ¿Te fijas? En general, a mí me ha tocado la experiencia ver que las personas que creen en la seguridad, porque cuesta mucho además, cuando no ocurre el evento, hacer y el trabajo preventivo. O sea, son como temas, como hablabas tú de esta fascinación cuando se diseña el auto y uno va a la compra. En ámbito de seguridad, cuando tú colocas un proyecto, lo instalas, es muy poco atractivo para la gente porque no ha ocurrido nada. Sin duda. Entonces, cuando ocurre el accidente, es como que se activan todo y todos quieren trabajar en seguridad, pero vuelve a ocurrir esto y bajamos la importancia de esto. Entonces, desde ahí muchas veces puede incluso ser frustrante este trabajo que es como un Quijote cuando uno trabaja los temas de Bastante seguridad. quijotesco, sí, Sí. sí, porque uno se enfrenta. A ver, el gran desafío que tiene el mundo de la seguridad vial y los que trabajamos en la seguridad vial, primero es de alguna manera administrar voluntades, porque recursos nunca hay mucho. Sí. Entonces son las voluntades de otros que tienen más recursos a los que tú tienes que de alguna manera administrar, seducir, encantar. Y por otro lado, además, te enfrentas directamente a ¿qué está primero? ¿La seguridad o la rentabilidad? Y ese trade-off es sumamente complejo, Impresionante. porque alguien declara, las organizaciones declaran que sí están por el bienestar, etc. Pero en la práctica son los números los que mandan, el dinero es el que habla, y por supuesto, hablábamos fuera de micrófono y que creo que es un tema muy relevante, la ética, que está muy olvidada hoy día, la ética es clave para desarrollar cualquier proyecto. En seguridad vial, más aún, porque está la diferencia entre que yo compre, por ejemplo, un auto que es 5 estrellas en seguridad o compre uno que es 1 estrella o 0 estrellas, que este es más barato y es legal, por ejemplo. El cómo tratamos a nuestros niños también tiene un tema ahí con la seguridad vial. La utilización de los sistemas de retención infantil tiene que ver con una ética del padre o del que está a cargo de ese niño. Y que ese es un punto súper importante porque muchas veces dice, oye, no existen los recursos, pero cuando uno va a ver, sí hay recursos para lo que sale, lo que está en novedad, el celular, Claro. entonces una silla, sistema de retención invaluable lo que puede en este caso impactar. Entonces, sin duda, ese es un gran punto porque si bien es cierto, la gente dice, oye, las sillas son muy caras. Ese es un preconcepto, porque ni siquiera sabe cuánto vale una silla. Y tú le miras la mano y tiene un teléfono de $1.000.000 en la mano. Exacto. Por lo tanto, no es un tema de recursos. Incluso hay lugares, y me ha tocado ver acá en Chile, familias que hacen una, como decimos acá, una vaca, o sea, juntamos dinero para comprar la silla para el primer nieto o para el primer hijo, etc. Entonces, yo creo que uno se tiene que atrever a pedir ayuda. Cuando
no sé, cuando nacen los niños de repente te regalan un montón de cosas inútiles, decirle, oye, ¿por qué no se juntan todos y me compran una buena silla de seguridad, Claro. por ejemplo? Claro. Voy a colocar un tema. Nosotros cada vez que estábamos en el trabajo, cada vez que iban a hacer un niño, el baby shower, el regalo era una silla. Ah, pues, Entonces, buena- eso es buena una buena Es práctica. una muy buena práctica, exacto. Porque de repente te regalan cosas que va a devolver, mejor que todo, y algo que es un poquito más caro y que a lo mejor no lo va a hacer. Exacto. Y hoy día también hay mercado secundario donde una silla uno lo ocupa X años con su hijo y queda perfectamente ocupable para... Claro, lo importante sí es que esa silla que tú vas a donar o heredar tenga una trazabilidad. Claro. Porque si esa silla participó en un siniestro vial, esa silla tiene que ser desechada de inmediato. Claro. Porque tú no sabes si va a responder de igual manera en un segundo En un segundo. Sí. siniestro vial. Ahora, volviendo a la trayectoria, ¿cierto? Mencionaste que tuviste la oportunidad de estudiar afuera, bueno, magíster, trabajar afuera. También la influencia de tu madre misionera, ¿cierto? Obviamente tuvo una importancia en lo que ha sido tu Así carrera. es. Te quería preguntar desde la vereda del aprendizaje. Nosotros como Flip nos especializamos y algo que nos obsesiona es cómo generar más aprendizaje, cómo hacerlo más efectivo, masivo, eficiente, democrático. Entonces, te quería preguntar si hay alguna instancia formativa, un curso, puede ser presencial, puede ser una charla, puede ser lo que tú elijas, que en tu carrera te haya marcado y que recuerdes hasta el día de hoy. O sea, que haya tenido una influencia importante en ti y que la recuerdes, porque también, como hablábamos fuera de cámara, ¿cierto? Es muy fácil que uno vaya a un curso, quede encantado, pero en 2 semanas recuerde poco y aplique menos de lo que aprendió, ¿no? O en teoría debería haber aprendido. Claro. ¿Nos podrías compartir una experiencia? A ver, yo tengo varias. A ver, parece que te soplaron más cosas de mis perros salchicha, porque si hay algo que a mí y no me dedicaba a ello, pero me seduce mucho, es la educación, a la cual le tengo mucho respeto como concepto. Yo siempre digo que es un concepto muy sofisticado, es muy importante, pero no es fácil. Ahora, yo tuve varias instancias. Yo soy muy anglófilo, ¿ah? Y en el mundo anglosajón uno encuentra muchas referencias. Y me acuerdo que una vez estando en Berkeley, en un taller de negociación, yo ya estaba grande, había un profesor que era tipo muy respetado en el mundo sobre negociación. Y me acuerdo que una mamá le pregunta, profesor, ¿cómo se puede negociar con los niños? Y él le dice, las negociaciones son para mayores de 18 años. Y ahí esa cuestión fue mi primer impacto. Yo digo, wow. O sea, uno tiene una responsabilidad sobre los niños que no pasa por la negociación. Uno negocia mucho con los hijos. Yo no soy gran negociador con ellos. Mis hijos, ellos dicen que yo no soy amigo de ellos y eso es cierto. Yo no soy amigo de mis hijos, soy el papá. O sea, los amigos nos permitimos cosas. Mis hijos, hay cosas que no les permito. En términos culturales. Yo soy, a propósito de cosas que han pasado, yo soy un enemigo acérrimo de la gente clasista, racista, mirador en menos. Creo que eso no puede existir. Entonces, fue el primer golpe. ¿Te fijas? Ok, la negociación no es para todo. Hay un ámbito donde ya un negociador te dice, no, pues que aquí en el ámbito entre menos de 18 años no se negocia. Yo venía cargado del mundo de la seguridad vial. La primera cosa. Y después estando en Charlotte, en Carolina del Norte, me tocó ver una experiencia con sillas de niños. Fui a conocer una fábrica de sillas de niños que se llama Britax o Britax, depende de cómo lo quieran pronunciar. Y había una especial preocupación por transmitir una cosa que en Chile prácticamente no tenemos, que era la percepción de riesgo. Y ahí aparece este segundo golpe intelectual y me dice, oye, con los niños no se negocia y yo como adulto tengo que tener percepción de riesgo para cualquier persona y particularmente por niños más pequeños que ellos están un poco al cargo de uno. Ese fue mi segundo impacto. Y el tercer impacto lo tuve ya en Alemania, en los test de choque, de colisiones, donde probamos algunos automóviles que eran bien inseguros, pero que los muñecos, utilizamos los dummies, ¿no? Sí. Esos muñecos
que tienen una alta biofidelidad, pero son muñecos, sacaban mejor puntuación los que, incluso en un auto inseguro, iban en un sistema de retención infantil. Claro. Entonces, se me cerró un tema con los niños y la formación. Y tal vez la cuarta, yo haciendo mi beca en Inglaterra, me llevan a conocer unos colegios, cómo hacían seguridad vial en los colegios de Gran Bretaña. Y llego a una sala de un jardín infantil y todos los niños pintaban, y eso de repente a mí me remece que en Chile no seamos tan creativos. En clase de arte los niñitos pintaban señales de tránsito. En la clase de música cantaban canciones asociadas a la seguridad vial, utilizando las distintas, el Zebra Line, el Pelican Line, todo era una conversación. Y iban incorporando conocimiento de manera muy temprana, porque son hábitos. Yo ahí siempre cuando me dicen, oye, falta educación vial, yo retrocedo, respiro y le digo, sí, es una respuesta políticamente correcta, pero ¿dónde la educación toca a las personas? Es bien difícil de decir, porque en el jardín, en el colegio no se habla, en la universidad tampoco. En tu trabajo, si tú tienes la suerte que esa empresa tenga un protocolo de formación, podría tocarte la seguridad vial. Y en algunos casos, cuando tú postulas a una licencia de conducir, te tienes que aprender las normas del tránsito. Cuando todos convivimos. En Alemania, por ejemplo, un niño de 10 años conoce 100 señales de tránsito. Yo no sé cuántas conocemos entre los tres, yo creo que no hacemos 100. Entonces, para que te hagas una idea de cómo se toman en serio este tipo de cosas. Sí. Entonces, esa suma de impactos, yo lo que hago siempre es unir a veces ideas que son bien disímiles, trato de hacerlas converger en algo, de algo me van a servir. Te fijas, yo iba a aprender negociación y terminé incorporándola al mundo de la seguridad vial. Me quedé reflexionando un poco en esto de los hábitos que nos decía. A mí me pasa algo bien particular y hago el ejercicio habitualmente. Lo hice hace poquitos días con mi hija. Y cada vez que hay un paso de cebra, y me ha pasado en el mundo laboral y lo hago a propósito en el mundo personal con mi hijo, que uno pasa, no viene nadie y la gente pasa, ¿ya? Y mi foco principal está justamente en los papás que pasan con los niños, porque ahí tú ya ese ejemplo el niño aprende de ti. Y por lo tanto, y puede ser muy largo, los míos saben, ya está adquirido, el cinturón de seguridad, son cosas que uno va inculcando. Creo que más profesionista mi hijo que yo misma, pero claro, son dentro de los hábitos que ya tienen incorporados. Pero me llama mucho la atención que hoy día, con los datos que teníamos, una acción tan sencilla como el paso de cebra, no se respeta, muy poco hoy día. Sí, mira, las sociedades son bien curiosas, y Chile es un país bien curioso. Tú sabes que hay un 10% de chilenos que les da vergüenza, reconocen en alguna investigación, reconocen estar parados frente a un semáforo en rojo, que no venga nada, y no cruzar. Es una cosa como control social. Claro. Entonces, opera eso. El ejemplo de Alemania, en algunos lugares de las calles hay unos carteles en Alemania que dice zona de regaño. Yo no entendía lo que era eso. Y le pregunto a un amigo alemán y me dice, no, porque aquí, si tú cometes una infracción como peatón, además el policía te va a regañar frente a tu hijo, te va a retar. Como decimos nosotros en Chile, retar. Y claro, tú cruzas de la mano de tu hijo en un semáforo en rojo, el policía te ve, te pide tu licencia de conducir, no vas manejando, estás caminando, te pide tu licencia de conducir, te infracciona, pierdes puntos en esa licencia, te reta delante de tu hijo y tienes una multa que puede ser 400 euros, 500 euros, 500.000 pesos, una cosa así. Entonces, es la sociedad la que completa lo que era, lo decías tú, la educación o la formación, la cosa social. Hay, por ejemplo, Suecia, que me ha tocado, tengo un hijo que vivía en Dinamarca y vivió en Suecia, entonces he conocido mucho el fenómeno sueco en términos de seguridad vial. Por ejemplo, está prohibido dejar a un niño a menos de 200 metros del colegio. O sea, tú tienes que dejar a tu hijo a 2 cuadras del colegio.
Y yo siempre pensar que acá en Chile las mamás meten el SUV casi adentro de la sala y lo dejan sentado al niñito. O sea, eso es lo menos. Por eso te digo, no, Sí. no nos vamos a meter en lío en Sí, este programa. sí. Pero, entonces, yo decía, claro, y le preguntaba a los suecos, ¿por qué se hace esto? Porque tienen que aprender el sistema vial, lo tienen que leer, tienen que saber cómo cruzar. La utilización de ropa retroreflectante, muy habitual. Claro, Suecia es un país que a las 4 de la tarde está oscuro y que en la mañana está muy oscuro también, o sea, un país oscuro sobre todo en invierno. Pero acá en Chile también tenemos esos problemas, ¿te fijas? Sí. Y sin embargo, los niños, el uniforme de los niños es oscuro, en general, azul, gris. No utilizamos el elemento retroreflectante. Y si alguien osara utilizar el castigo social, oye, que eres exagerado, pero oye, qué feo se te ve esa cosa, bueno, te la sacas. Entonces, nuestra sociedad también... Nos hace culposos de tomar las medidas de seguridad. Exactamente, porque en Chile alguien que es seguro es considerado un exagerado, un alaraco, y en general, socialmente, socioculturalmente, los chilenos nos nivelamos hacia abajo. Cuando tú utilizas palabras sofisticadas, se ríen de ti. Claro. Uy, la palabra de día domingo que sacaste, no, pero no te pongas difícil. Las conversaciones son bien triviales, no hay conversaciones que eleven el espíritu, y no estoy diciendo religioso porque no tengo nada que ver por ese lado, pero sin embargo los grupos sociales debieran sentirse acompañados. En Estados Unidos, por ejemplo, la sanción social es más fuerte que la policial. O sea, la policía llega mucho después de que 3 o 4 personas ya te llamaron la atención porque tu hijo va sin cinturón o porque hiciste algo y te hacen gestos como si estás verdaderamente loco. ¿Te fijas? Nadie se atreve a hacer ese tipo de cosas. Y tiene que ver más con, bueno, en presencia policial, pero tiene que ver con que la sociedad te va a llamar la atención. De hecho, hemos normalizado que hoy día las grabaciones a alta velocidad es muy común en vivo. Instagram y todo eso. Exacto. Ahora, TikTok. Alberto, para cerrar este primer bloque, hablabas de exageraciones y Carla hablaba de hábitos, ¿cierto? Entonces, la última pregunta de este bloque te diríamos, ¿pudieras compartir algún hábito, alguna práctica que tú tengas a nivel personal, tal vez? En tu rol de conductor, peatón, ciclista, eventualmente pasajero, que tal vez a ojos de otra persona puede ser vista como calificada como obsesiva o exagerada. Y que tal vez pudieras compartir. A ver, sí, me van a encontrar exagerado. Cuando mis hijos eran chicos y iban a los paseos de colegio, yo llegaba, hablaba con el conductor del bus, le pedía su licencia de conducir, miraba los neumáticos, la profundidad de los neumáticos y decía ya, ok, miraba los cinturones de seguridad. Ese tiempo no eran obligatorios. Mis hijos afortunadamente ya son grandes. Ese es un hábito que tenía con los niños. Claro. Nunca hice turno. Siempre trasladé solo a mis hijos porque yo tenía un auto donde cabían 3 personas más el conductor, ¿no? Por lo tanto... nunca llevé, fui bien pesado porque nunca llevé amiguitos compartiendo cinturón de seguridad, ese tipo de cosas. A todos. Eso es lo que llaman el turno. No, yo ahí, nada. Con el transporte escolar, el famoso el furgón amarillo, lo mismo, tener una desviación. Y en el caso de, como conductor particular, como ya me escucharon, trabajé en una compañía alemana. Para mi gusto, los alemanes hacen los mejores autos del mundo. Yo tengo varias costumbres que pueden ser extrañas. Por ejemplo, cuando voy a abrir la puerta del lado izquierdo, cuando yo me voy a bajar, la abro con la mano derecha. Cosa que yo me gire y mi vista se vaya hacia el espejo, retrovisor exterior, y yo pueda ver si viene alguien. Porque si yo abro aquí, tengo visión cero. Entonces, hago eso. Lo otro, que hasta mi mujer se ríe, yo no le presto mi auto a nadie, porque lo tengo calibrado, los asientos, el cinturón, está todo perfecto. Entonces, cuando me siento, reviso que el cinturón esté puesto sobre los huesos de la cadera, las crestas ilíacas en realidad, la gente lo conoce, que esté bien puesto el cinturón. Y lo mismo a mis hijos, y no arranco hasta que todo el mundo en regla. Y la otra cosa que hago es que en la mañana, cuando salgo en mi auto, porque los humanos somos todos variables, tenemos un biorritmo bien extraño. Si cometo un error, saliendo de mi casa, inmediatamente me digo, hoy día estás distraído, aplícate. Me lo repito como un mantra. Como un llamado de atención. Como un llamado de atención. Y empiezo porque uno maneja de memoria. Entonces, hago el ejercicio inverso y estoy
pidiendo a mi consciente. cerebro, al sistema 2 de mi cerebro, Al sistema. que tome conciencia que ya cometí un error temprano y que puedo cometer otro más. Entonces me voy como reforzando en el tema. ¿Te fijas? Oye, me encanta eso Buenísimo. porque... Medio obsesivo. No, pero el último ejemplo que diste, yo creo que además nos condiciona es que el experto en seguridad vial puede cometer errores y por lo tanto se hace consciente, porque además uno tiene el juicio de que no podría chocar, no podría cometer ningún error, así como alguien de salud no se puede enfermar, o el psicólogo Claro. no puede tener Problemas mentales. problemas mentales. Entonces, ese ejemplo nos coloca vulnerables, el error humano existe y por lo tanto lo que tenemos duda. que hacer es ver el contexto y cómo eso lo vamos cambiando. Y a veces el que más sabe, más se equivoca, porque tiene esta Se cosa confía. de la confianza. Claro. Y en la confianza está el riesgo y están un montón de cosas. Entonces, lo importante es tomar conciencia que conducir es una actividad de altísima complejidad que hacemos en general aficionados. Claro. A mí, cuando trabajé en Audi, me enseñaron a manejar esos autos al límite, Claro. pero sin embargo, yo sé que me puedo equivocar igual. Mis hijos dicen que el papá maneja como 007, pero eso es porque me quieren mucho ellos. Pero en definitiva, tenemos que tener conciencia de enfermedad, como dicen los psicólogos. Nos podemos equivocar, podemos venir distraídos, podemos cruzar con luz roja. Por lo tanto, tenemos que frenar antes en nuestra mente que nos podemos equivocar. Y lo otro, que lo hablábamos, que tiene que ver con cuando uno es padre y por qué yo digo que no soy amigo de mis hijos, porque tú eres un modelo para tu hijo, pero eres un modelo en 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta cuando tú estás de espalda, tus hijos están viendo un modelo de imagen. Entonces, uno tiene que ser súper cuidadoso porque el impacto que generas en tus hijos es muchísimo mayor del que siquiera te imaginas. Sí. Me tocaba generalmente con los temas de consumo de alcohol y conducción. Uno tiene invitados en su casa, uno que ya es grande, ¿no es cierto? El papá, está la mamá, están los amigos invitados. Todos los amigos del papá llegaron en auto, por lo tanto están las llaves de los autos ahí, están todos tomando alcohol y tu hijo de 20 años se pasa, papá, me voy, y el papá le dice, oye, no vayas a tomar, ¿eh? ¿Qué tanto? Y el cerebro, que es bastante más rápido que todo, el cerebro de ese chico dice, hace todo este ejercicio rápido, pero si mi papá está con sus amigos, está tomando, después, y yo, claro. ¿por qué no? Si yo también voy a salir con mis amigos. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas tiene que estar siempre presente en uno como padre. Y en algunas investigaciones que me ha tocado conducir, los hijos, me tocó estudiar mucho adolescentes y niños entre 12 y 18 años, muchos niños resienten que el papá o el papá, la mamá o su Padre. no lo controla, aunque no le guste que lo controle. Claro. O sea, a mi papá me da permiso restringido a la hora, me molesta que llegue, que no tome. Bueno, sin embargo, eso lo valorizan. Claro. Entonces los papás tienen esa tendencia, ¿no? Que yo sea amigo de mi hijo, me voy a relajar con eso. No, pues, tú tenés que estar siempre encima. Y ellos lo extrañan. Nos tocaban grupos de niños que resentían que su mamá o su papá no se preocupaban de ellos cuando volvían de las fiestas, por ejemplo. Estábamos midiendo alcohol en la época de la ley tolerancia cero, la ley Emilia, etc. Aparecía este fenómeno. Mira, datos que las investigaciones que son súper importantes y que muchas veces tampoco las utilizamos para hacer esos cambios también como sociedad. Y los cambios se hacen de manera activa. O sea, tú dices, oye, los niños son buenas personas, pero hay que formarlos. La gente no nace ni generosa, ni disciplinada. Todo eso se forma a temprana edad en los hábitos. Claro. ¿Y por qué hablo yo de la formación de la seguridad vial en hábitos? Porque, por ejemplo, a nosotros en el jardín, bueno, yo no fui al jardín porque soy muy viejo, pero a mis hijos en el jardín les enseñaron a lavarse los dientes, por ejemplo. A dormir la siesta, a ordenar, no me acuerdo qué otras cosas tenían que hacer. Y aunque uno no se lave los dientes, tienes conciencia que no te los lavas. Claro. Claro. Entonces, en la seguridad vial tiene que pasar lo mismo. ¿Te fijas? O sea, tú tener sentido de que tienes que cruzar en un lugar habilitado, esperar la luz verde, no andar a exceso de velocidad, o en el caso que tengas hijos pequeños, la silla niño. O sea, tener un sentido de la seguridad, pero no por el sentido de la seguridad, porque tú eres el padre o la madre o el que está a cargo de ese niño. Claro. O sea, imagínate la tremenda responsabilidad de tener un niño ajeno. Yo en eso era bien desagradable porque nunca trasladé niños ajenos en mi auto. ¿Ah? Principalmente porque era una tremenda responsabilidad. Sí, o no cabían o no me quería hacer esa responsabilidad porque
te podría contar cientos de anécdotas de personas yéndose de vacaciones, trasladando niños a un partido de fútbol, a un cumpleaños, a una fiesta. Terminó muy mal. Claro. Un niño ajeno. Es una responsabilidad. Bueno, en el siguiente bloque vamos a hablar de justamente la educación temprana, que sé que es un tema que nos importa mucho a los tres, así que viene en el siguiente módulo. Bueno, vamos a hablar hoy día un poco de la realidad país y sin duda que la distracción del celular cuando uno va al volante, yo he escuchado el término, tenemos la oficina en el auto, entonces ya el celular no es para hablar, sino que hay múltiples usos que se da y dentro de esta epidemia silenciosa, Alberto, te quería preguntar ahí, ¿qué tan grave es este problema y cómo ustedes lo han visto desde tu perspectiva? Es una epidemia. Es una adicción. Más que al teléfono, uno es adicto a las aplicaciones del teléfono. Y tú bien lo decías hoy día, está el Instagram, que la gente se filma mientras conduce. Bueno, además está el WhatsApp y todas estas aplicaciones que utilizamos. Y la principal causa de siniestralidad en nuestro país es no estar atento a las condiciones del tránsito. Sumado a eso, el exceso de velocidad y consumo de una sustancia, tenéis lo que se llama la tormenta perfecta. Pero el uso de un sistema de comunicación, porque hoy día no es un teléfono, es un sistema de comunicación, es tremendamente preocupante en Chile y en el mundo. En Estados Unidos hay un juego de palabras que dicen distracted driver, que es como un juego entre conductor distraído, conductor destructivo. Claro. Los gringos juegan con esa palabra. Y efectivamente, hoy en día, la mayor distracción que uno tiene en el auto es el teléfono. Ahora, hay otras distracciones culturales, comer, afeitarse, maquillarse, peinarse, todo eso también son distractivos. Escuchar la radio, hablar por teléfono definitivamente lo es. Hay mucha gente que dice, oye, no me di cuenta ni cómo llegué a la casa, tiene que ver con que estaba completamente distraído mientras hablaba por teléfono. Hay una ley hoy día, ¿no es cierto?, la ley No Chat, que tiene una serie de exigencias para los conductores, sin embargo, de alguna manera la modernidad presiona en un sentido contrario. Los automóviles tienen unas pantallas gigantescas hoy día, que son distractores, el uso de los distintos navegadores satelitales. Y lo que tú decías, que a mí me parece terrorífico, pero que está muy normalizado, mi auto es mi oficina. Y he conocido muchísima gente que trabaja independiente o que de alguna manera, esto es medio workaholic que tenemos los chilenos, y trabajamos desde el auto en vez de relajarnos, no, que todo, y tu jefe te puede llamar, ¿no es cierto? Y tú le contestas la llamada. Tomas la reunión en el auto. Tomas la reunión en el Sí, auto. Hay sí. aplicaciones, por ejemplo, para pedir el gas o para pedir alguna cosa, y eso lo haces desde el auto. El que lo recibe también está manipulando un teléfono. Los navegadores satelitales, las aplicaciones de transporte también utilizan. Entonces, es difícil que no exista una distracción en un conductor, y por lo tanto hay que poner un especial énfasis en la fiscalización, pero también en la socialización. Es decir, oye, sí, es entretenido hablar, como que uno siente que está ganando tiempo. Pues la verdad es que te estás llenando de distractores, pero no sé si estás ganando tiempo, pero sí el nivel de estrés aumenta. Y acuérdate que Chile tiene los conductores más violentos del continente. Somos muy violentos. La violencia se aprende, acuérdate, y los humanos somos agresivos, pero la violencia es aprendida. Y acá hemos ido aprendiendo a ser más violentos. Entonces, el teléfono es un factor tremendamente preocupante hoy día para la seguridad vial. Y desde ese ámbito, porque también lo decían relacionado con lo que mencionábamos de la educación, nos va pasando que también uno puede ir además con el uso de los dispositivos, pero además esto impacta mucho en la velocidad, que también es otro de los focos importantes, y que esto de ahorrar muchas veces que por formación mía desde el área de prevención se desconoce que puede ir la persona a 120, 140 y tú le dices, oye, pero va a ahorrar 5 minutos, 4 minutos, y la persona sigue en este exceso de velocidad, y el impacto que está medido de los accidentes con los peatones, de los choques frontales, son cifras y son datos súper certeros del impacto que tienen. Sin duda, ahí nuevamente empieza a operar cómo somos los humanos. Acuérdate que los humanos tenemos miedo vertical. Uno cuando se acerca a un precipicio, a un edificio muy alto, se asusta, pero no tenemos miedo horizontal, porque si no, no podríamos caminar, por ejemplo. Entonces,
el mundo automotriz, que es un poco la matriz que yo tengo, lo que hace es aprovechar esa sensación de libertad, adrenalínica, de sentirte súper poderoso, etcétera. Y los autos están diseñados para que tú te sientas súper poderoso. Para esa sensación Claro, de firmeza. Claro, de empoderarse. Está pensado completamente para seducirte. La gente se enamora de los autos. Entonces, aparece ahí la velocidad como un factor muy preponderante. Y lo que uno de alguna manera necesita hoy en día es tener control automatizado de esto. No hay ninguna manera de bajar las cifras de siniestralidad en el mundo, y en Chile tampoco escapamos a ello, si no controlamos con radares electrónicos. No podemos tener un carabinero en cada esquina, no hay carabineros 7x24 controlando el tránsito. Por lo tanto, esos son los grandes desafíos, la velocidad y los distractores. Y dentro de esto tal vez lo podríamos envolver en la baja percepción de riesgo. ¿Va? La gente joven, hablábamos hace un rato, se sube al auto, se graba, ¿no es cierto?, con Instagram, lo sube a Instagram y de alguna manera es una apología de la velocidad. Incluso empresas con el mejor de las intenciones utiliza a veces influencers que hablan de autos, pero que son muy descuidados. Hablan desde su auto sin cinturón de seguridad. Sí, hay grabaciones que uno dice inmediatamente cómo está hablando. A uno le dicen, oye, tú que eres eres exagerado. Puede ser, depende en qué contexto, pero lo que está claro es que esa cultura va generando una impronta que va dejando espacio para que tu cerebro diga, pero esto se puede. El tema de un concepto más de ciencia social, la anomia, que hoy día se habla mucho. Yo en 2012, haciendo investigación social, empecé a ver rasgos anómicos, que es el no acatamiento a la norma, en el mundo de la seguridad vial. Yo estaba estudiando eso. Y mi equipo, que siempre han dicho que yo soy muy exagerado, decía, tú y tus exageraciones, siempre tú agrandando todo porque tú crees que vives en Europa o en el mundo desarrollado, eres un exagerado. Bueno, y posteriormente con el tiempo, hoy en día está naturalizado hablar de anomia política, anomia cultural, etc. Por lo tanto, se ha ido relajando la conducta. Y de hecho, cuando yo dirigía un departamento de investigación de la cultura vial, más de 30 años, yo les dije a mis investigadores, al pescado le vamos a cortar la cola y la cabeza. ¿Qué significaba? No vamos a hablar de hechos políticos contingentes, vamos a hablar solo de comportamiento de seguridad vial. Pero si tú hacías un ejercicio de investigación social, aparecían miles de respuestas a muchos sucesos que estamos viviendo hoy en día, que aparecieron tempranamente, por ahí por el 2012, cuando empezó a producirse una falta de respeto vial muy exacerbada, que yo te diría que el punto culmine fue durante la pandemia, donde aumentó el exceso de velocidad y estábamos todos guardados. O sea, es una cosa muy rara. Aumentó el exceso de velocidad, circular en el sentido contrario del tránsito, que se convirtió en una cosa muy habitual, y lo otro era fundamentalmente circular, pasarse las luces rojas como un hábito. Ahí tienes 3 problemas gigantescos que se fueron exacerbando con el tiempo. Entonces, cada vez que tú relajas una conducta, estás abriendo la puerta a que esto solo va a aumentar. Exacto. Y en la línea de los jóvenes y este cambio de hábito que estamos hablando, sé que un punto que compartimos, Alberto, es la importancia de la educación temprana en seguridad vial, ¿no? Desde jardines infantiles, colegios, universidades. Entonces, ¿nos podrías contar cuál es tu visión sobre eso? ¿Qué crees tú que se debería profundizar respecto a la educación? Sí, yo lo decía al principio, para mí la educación, me he educado harto, pero para mí la educación es muy sofisticada. ¿Qué quiero decir cuando digo sofisticada? Que no es fácil educarse. No es un proceso caro, largo, sofisticado en el sentido que tú necesitas tener una predisposición a educarte. Tienes que utilizar el famoso sistema 2 del cerebro para educarte. Y por lo tanto, es muy costoso, muy demoroso, tiene mucho tiempo. En cambio, cuando tú lo fijas en la temprana edad como un hábito, entra muy fácil y queda fijado ahí. Tal vez esa es la gran diferencia entre la formación de un niño de colegio alemán o británico con la educación dual de colegio chileno, que en ciertos segmentos lucen iguales. Tienen los ingresos familiares, el tipo de comida que tiene, el tipo de colegio al que asiste, el tipo de vehículo en que lo trasladan. La única diferencia es que este niño desde pequeño supo cómo comportarse en el sistema vial, y este otro es un verdadero analfabeto vial, porque cuando se baja del auto no sabe qué significan las señales de tránsito. Ocurrió con otro fenómeno social que debiéramos nosotros tener muy internalizado, que son los terremotos. En Chile son bien naturales los terremotos, cada 10 años tenemos uno grande,
Y las generaciones jóvenes no sabían, los que le tocó el del 2010, no sabían reaccionar ante un terremoto. Cosa que yo tengo bastante más terremotos en mi cuerpo. A mí siempre me enseñaron lo que había que hacer, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas siempre son hábitos. Hábitos. Y después viene lo que tú dices, nos vamos a la educación, pero esta persona que está ya tiene una cierta sensibilidad y va a entender de mejor manera. No tienes que partir explicándole el ABC, sino que ahí sí le puedes meter conocimiento más sofisticado. ¿Está? Pero también acá, en la temprana edad, tú transmites emociones. Le enseñas a cantar, le enseñas a jugar. Los humanos, parte de nuestro desarrollo intelectual, nuestro cerebro crece gracias a que jugamos. Nuestro cerebro es muy grande proporcionalmente al tamaño que tenemos y por lo tanto es muy sofisticado. Y por eso el puerperio, como se dice, la formación de un niño desde que nace hasta que tú lo podés dejar más o menos solo, entre comillas, pueden pasar 7 años para que camine y todo, y más o menos se administre solo. Y es completamente inofensivo. Un perrito a los 3 meses ya lo desteta y a los 5 ya está en tu casa y a los 8 meses cuida la casa. Claro. ¿Te fijas? Tiene otra velocidad. Entonces los humanos somos muy delicados, intelectualmente, física e intelectualmente. Y eso hay que tenerlo siempre en consideración. Y por eso la formación es tan importante, tiene que ser escalonada. Y hay un drama en el caso chileno que atenta contra la educación. La baja comprensión lectora, el vocabulario limitado que tenemos y la dificultad para poder autoeducarnos. Porque en general no encuentras un lugar donde autoeducarte o tienes que buscar con demasiada dificultad y tienes a la vez tentaciones para escribir mal, para hablar mal, para informarte de mala manera. Ahora, en ese sentido, porque también se nos empieza a acabar el tiempo, estaba muy interesante la conversación. Al momento de esta entrevista, más o menos va a cumplir 3 meses como director ejecutivo de CONACYT, ¿no? Entonces, en CONACYT, en el sitio conacet.cl, hay muchos recursos donde, por ejemplo, la gente, profesores, estudiantes se pueden autoeducar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿nos podrías compartir, desde tu mirada, desde este nuevo rol, cuáles son los principales focos que le vas a dar prioridad o que ves que desde CONACYT están priorizando? A ver, un poco mi historia me va a obligar a comportarme o a llevar los lineamientos a CONACYT, porque es como el sueño de uno que ha trabajado en seguridad vial toda su vida. Exacto. Termina siendo como el jefe nacional de la seguridad vial. Es una tremenda responsabilidad y un tremendo honor, por supuesto, que me dio el ministro y el presidente. Pero, ¿en qué me quiero preocupar yo? Primero, tratar de instalar en todas las acciones que tengamos en la comisión la percepción de riesgo. Tiene que haber percepción de riesgo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los niños, fallecen muchos niños en nuestro país en vehículos particulares, donde los padres tienen todas las posibilidades de poner una silla de seguridad. ¿Verdad? Ahí hay un problema con la percepción de riesgo. Segundo, o en igual condición, la educación y formación temprana. Yo he generado un poco revuelo en la oficina porque yo he dicho que a mí la educación no me preocupa. Me interesa la formación temprana a nivel de hábitos. Y cuando me abrieron así los ojos, la gente del área de educación de mi oficina, dije, no me malentiendas. Pero tú tienes que tener una base formativa para después educarte de manera mucho más sofisticada. Por ejemplo, en Chile hay 465 modelos de silla de niño. En el Reino Unido hay 200. En Estados Unidos hay 200, 198. Imagínate, acá tenemos el doble. Sí. Instalar una silla es muy difícil. Necesitas tener comprensión lectora, habilidad manual, etc. Una que la compre y otra que la sepas usar. Así es. El 80% de las sillas están mal instaladas en nuestro país. Entonces, necesitamos que haya una predisposición positiva. Y después le puedo meter yo a todo esto. Es como decían a uno cuando estaba en el colegio, si tú no aprendes matemática aritmética básica, no puedes hacer álgebra después. Es decir, la mala base, claro. La pirámide educacional es así. Entonces, cuando uno se ha expuesto a la educación, ha conocido modelos internacionales, tú dices, los chilenos estamos haciendo al revés. Estamos dejando de lado a los niños pequeños, los estamos dejando que se desarrollen muy abandonados de la seguridad vial, y salvo si son niños que van a tener una licencia de conducir, esos niños se van a aprender un manual que les cuesta entenderlo. Y de hecho hemos hecho varios estudios donde los chicos lo único que quieren es tener la licencia de conducir. No les interesa saberse la ley del tránsito, porque es un trámite. Entonces yo necesito en la temprana edad. Entonces ahí tengo una especial preocupación. Y lo otro, que probablemente me va a traer muchos problemas,
es que yo no creo que el autocuidado sea una política pública. A mí cuando una autoridad dice llamamos a la gente al autocuidado, a mí me parece, ahora les voy a soplar. Cuando me vean en una entrevista y alguien salga con ese comentario, a mí la cara se me descompone. Precisamente porque el autocuidado, cuando a mí alguien me dice, un cuerpo policial, autoridad, dicen, oye, hacemos un llamado al autocuidado, yo digo, esto es como dejar a un niño de 7 años a cargo de la hermanita de 4 en la piscina sin reja de protección, mientras los papás van al supermercado. Eso no puede ser. No existe el autocuidado. Ya hemos hablado de que nos equivocamos, que somos sensibles, que somos emocionales. Por lo tanto, tiene que haber una política de fiscalización. La administración actual, parte de la ordenanza que tenemos nosotros es que la gente entienda que la fiscalización mejora la calidad de vida. Y hay como un clamor en que uno quiere que fiscalicen para tener mejor calidad de vida. Y eso significa mayor estrictez en el cumplimiento de la norma, que en Chile es bastante relajada. Yo te diría que uno de los dramas, cuando dicen, oye, ¿por qué Chile es tan distinto, no sé, a Noruega, a Gran Bretaña? Es porque nosotros tenemos legislación rígida de acatamiento voluntario. Y estos países desarrollados tienen legislación flexible de acatamiento rígido. La diferencia de esa ecuación hace que sean sumamente obedientes a la ley y nosotros vendemos la ley ahí en la calle, pero sin embargo respetamos la que nos gusta. No, si la ley no es buena, no la respeto. Ahí está el drama. Muy buena conclusión. Bueno, vamos al bloque final. Nosotros tenemos, Alberto, un bloque que es de preguntas y respuestas rápidas, que se llama Ping Pong. Y desde ahí queremos preguntarte algo que aprendiste que no sea obvio y que puedas compartir. Wow. Algo que aprendí cuando vivía en Asia, esperar lo inesperado. Los asiáticos se ponen nerviosos con nosotros los occidentales porque nos estamos moviendo siempre mucho. Somos como muy nerviosos de comportamiento. Y ellos decían que hay que estar preparado para lo inesperado. Y en el sistema vial, lo que más te ocurre son cosas inesperadas. Entonces, siempre que nos sentemos en el auto, hay que estar esperando lo inesperado. Otra pregunta de respuesta corta. Un libro que quieras recomendar a quienes nos están viendo. Puede ser relacionado a seguridad vial, puede ser tal vez a una temática más amplia, pero tal vez algo que... Soy un gran lector yo, así que ahí me pusiste... Después podemos dejar escrito ahí. Si quieres más de uno. Pero mira, hay un libro que es muy interesante que se llama Factfulness. Tiene un nombre en inglés, pero está en español. Es fundado por lo escribió un médico sueco que fundó a Médicos Sin Fronteras. Y él habla de que el mundo está mejor de lo que creemos. Entonces, le recomiendo a todos los que tenemos esta tendencia a decaernos, que lean ese libro porque el mundo ha avanzado significativamente. De hecho, el mejor ejemplo es que tuvimos una vacuna para COVID en 16 meses. Ahí los científicos se pusieron todos de acuerdo. Recomiendo ese libro. Buenísimo. Y, por supuesto, La Casa de los Espíritus, que lo estrenaron ahora y que lo voy a volver a leer. Lo leí cuando era muy joven. Pero ese realismo mágico chileno siempre es bueno tenerlo en consideración porque los chilenos operamos en una lógica de realismo mágico. Estamos conectados en ese ámbito. Y quiero llevarte ahora en esa misma conexión, cómo a lo mejor hacemos que en este espacio de política pública, pero también privada, cómo les damos un consejo a los líderes de las empresas cuando hablamos de seguridad vial, porque hablamos del contexto, hablamos de los niños, pero hay una parte importante que tienen que hacer las organizaciones, los líderes tienen flota, hay conductores, entonces muchas veces es pagar la prima, pero tú hablas de comprar el auto que tenga las 5 estrellas, hay muchas cosas que tienen que hacer. Yo te diría, lo dijimos durante la conversación, anteponer la seguridad a la rentabilidad. Segundo, creerse el cuento, como se dice en términos coloquiales. Es decir, si no hay un champion en la oficina, y ojalá sea el gerente general o el jefe supremo, sobre la seguridad vial, eso no va a prosperar. Y lo tercero, una recomendación semántica, no le digan segurito
al prevencionista porque lo están disminuyendo. Inmediatamente lo están convirtiendo en un ser como de tercera, el segurito. Absolutamente. No lo traten así. Y ahí el prevencionista se tiene que hacer respetar y decir, oye, no me digas así, pero el jefe, el líder, el champion, tampoco tiene que, oye, llámate al segurito. No. Claro. Oye, ya llegó el segurito. Eso, O que resuelva, como que la responsabilidad fuera de una persona. claro, eso lo que hace es horadar el sistema de seguridad dentro de la organización, no lo refuerza. Eso, totalmente. Solo agradecerte, Alberto. Estamos llegando al final del podcast. Gracias Se nos a ha ustedes. volado el tiempo. Creo que te vamos a invitar a un segundo capítulo. Con mucho gusto. Tal vez para la segunda temporada. Pero muy feliz. Porque pasamos por distintos temas. Nos quedaron varias preguntas Sí. que en otro capítulo nos gustaría abordar. Pero agradecerte mucho la presencia, el tiempo y desearte el mayor de los éxitos en esta labor tan importante que tienes, que tal vez es como un punto culmine de toda una trayectoria de trabajo. Así que te vaya muy bien y cuenta con nosotros también para lo que puedas necesitar. Muchas gracias por la invitación. Estuvo súper entretenido. Me apretaron su poco también. Así que, pero sí, yo te diría que con los años que llevo vinculado a la seguridad vial, para mí ha sido un fenómeno muy enriquecedor en lo personal, llegar a ser la cabeza de la seguridad vial. Y mis hijos dicen que me lo merecía. Y además estamos orgullosos, yo creo, también en los reconocimientos a la trayectoria, a que lideren además las personas que hoy día tienen una referencia acá en el país, porque finalmente necesitamos mover esta cultura y avanzar en estas temáticas. Así que agradecerte también, y aquí con Guido, a través de Flip y Prevenconciencia, también nos sumamos a todo lo que sea ámbitos de Ustedes seguridad. están ahí vial. con las manos en la masa, así Exacto. que no, Exactamente. están haciendo una gran labor también. Sí. Muchas gracias y vamos a seguir en esta instancia, ¿no? en instancias como esta. Para nosotros hemos acuñado con Carla el poder inspirar, compartir y aprender, que era lo que mencionaba al principio. Sí. Creo que espacios como estos, donde podemos conversar, salen ideas, a todos nos nutren, también a la gente que nos está viendo. Y también vamos a tener nuevos capítulos y otras instancias presenciales, así que ya van a tener ahí novedades nuestras. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.